Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos 12:17. Romanos 12:17, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: no paguéis a nadie mal por mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. El título para este mensaje: el perdón que rompe el cielo de la venganza. El perdón que rompe el cielo de la venganza. Hoy en día vivimos en una sociedad donde la venganza se ha convertido en una respuesta natural. Un mundo que enseña: si te hacen daño, devuélvelo. Pero el reino de Dios enseña exactamente lo contrario. Por eso el verdadero creyente no responde según la naturaleza humana, sino conforme al carácter de Dios. Cada ofensa presenta dos caminos: el camino de la venganza y el camino del perdón. Cuando elegimos la venganza, prolongamos el dolor. Cuando elegimos el perdón, rompemos el cielo del mal y permitimos que Dios obre con justicia. Por eso en este mensaje vamos a ver que el verdadero perdón rompe el cielo de la venganza y abre paso a la justicia de Dios. Por eso, amada iglesia, cuando nosotros nos vengamos, definitivamente Dios se aparta, o apartamos a Dios hacia un lado. Porque nosotros, si llegamos a hacer una venganza, nosotros siempre vamos a buscar la manera de poder hacer un daño efectivo. Pero cuando le dejamos la venganza a Dios, Él pelea por nosotros. Y como primer punto, la venganza es una carga que Dios nunca nos dio para llevar. Y ahí en Deuteronomios 32:25 dice: mía es la venganza y yo daré el pago. Muchas personas viven consumidas por el deseo de hacer justicia con sus propias manos. Pero Dios nunca llamó al creyente para vivir obsesionado con devolver el daño recibido. Por eso la venganza roba la paz, el gozo, la comunión con Dios, la libertad interior. Cuando solicitamos la venganza, entregamos el caso al juez perfecto. Sentimos paz, tranquilidad, porque sabemos que Dios peleará por nosotros. Porque es que, amada iglesia, debemos dejar de planear cómo responder al daño recibido, porque debemos confiar en que Dios ve todo. Por eso debemos descansar en la justicia divina. No cargues una responsabilidad que solo le pertenece a Dios. Dios es santo. Dios es justo y perfecto en todos sus juicios. Por eso el creyente renuncia a la venganza, porque reconoce que el Señor juzga con verdad, misericordia y justicia. Tenemos un Dios justo de nuestro lado.
Por eso en el Antiguo Testamento existía la ley de talión para limitar la violencia y evitar venganzas desproporcionadas. Sin embargo, Dios dejó claro que la justicia definitiva le pertenece únicamente a Él. Por eso Jesús llevó esta verdad a su máxima expresión al enseñar el amor hacia los enemigos. Mientras buscas vengarte, tu corazón permanece atado al pecado y atado al pasado. Cuando entregas la situación a Dios, recuperas la libertad, porque es que la venganza prolonga el dolor. El perdón entrega la batalla a Dios. Por eso debemos tener en cuenta, amada iglesia, que nosotros como seres humanos estamos siempre dados a ser vengativos. Pero si sabemos que Dios pelea por nosotros, debemos estar tranquilos, debemos estar confiando que Dios va a pelear por usted, que Dios va a hacer algo a tu favor. Como segundo punto, el perdón demuestra confianza en la justicia divina. Ahí en 1 de Pedro 2:23 dice: cuando padecía, no amenazaba, sino encontraba la causa al que juzga justamente. Aquí Jesús sufrió la mayor injusticia de la historia. Fue acusado falsamente, fue golpeado, fue rechazado, fue crucificado sin culpa. Pero sin embargo, nunca buscó vengarse. Confió completamente en el Padre. Perdonar no significa ignorar la injusticia, significa confiar en que Dios hará lo correcto en el momento correcto. Por eso, deja de intentar controlar el resultado. Confía en el tiempo de Dios. Descansa sabiamente que Él nunca pierde el control. Y hay veces personas que nos hacen daño. Nosotros queremos ver que quizás le vaya mal en la vida. Y decimos: Señor, pero es que yo te dije que tú pelearas por mí y no has hecho nada. Pero como Dios pelea, hay veces en áreas donde nosotros no nos damos cuenta. Por eso debemos confiar en su justicia. No debemos controlar, no debemos pelear a nuestras fuerzas, porque como seres humanos nos equivocamos, pero Dios siempre va a la fija a pelear por nosotros. Me hace acordar, amada iglesia, cuando una persona me dijo: pastor, me deben mucho dinero. Esta persona me debe mucho dinero y yo la odio y le pido a Dios que le vaya mal en la vida. Y yo le dije: si usted le pide a Dios que le vaya mal en la vida, y si desea todo lo peor para esa persona, nunca le va a pagar el dinero, porque le va a ir mal. Más bien bendígale. Dígale: Señor, bendícelo. Señor, dale economía. Con eso me puede pagar lo que me debe. Y es real esto, amada iglesia. Es muy real, porque nosotros queremos siempre hacer justicia a nuestras fuerzas, pero como seres humanos siempre nos vamos a equivocar. Tomamos la justicia por nuestras manos y se va a convertir en una guerra entre familias. Y yo he escuchado así en pueblos donde hay familias que una le hizo un daño a la otra
y la otra le hizo daño a la otra, y la otra, y así sucesivamente, y se la pasan peleando. Nunca van a tener paz. Por eso la soberanía de Dios garantiza que ninguna injusticia queda fuera de su conocimiento. El creyente puede perdonar porque sabe que Dios es juez justo. Los primeros cristianos sufrían persecuciones constantes por causa de su fe. Pedro los animó a responder como Cristo, dejando toda causa en las manos de Dios. Cuando dejamos de buscar venganza, nuestra fe crece. Confía en Dios. Y confiar en Dios, amada iglesia, es una forma de adoración. Perdonar es decir, dejo que Dios pelee por mí. Porque es que perdonar es decirle a Dios, confío más en tu justicia que en mi reacción. Y como tercero y último punto, el amor vence donde la venganza fracasa. Ahí en Mateo 5:44 dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Jesús llevó el perdón a un nivel que nadie esperaba. No solo enseñó a perdonar, enseñó a amar. El amor rompe cadenas que la violencia jamás puede romper. La cruz demostró que el amor tiene más poder que el odio. Y hasta a mí me ha pasado, amada iglesia. He tomado la justicia por mi cuenta, pero me ha llevado a problemas. Es tiempo de colocar todas las situaciones que nos incomodan, todos aquellos que nos hacen daño, en las manos de Dios. Por eso, ora por quienes te hicieron daño, bendice en lugar de maldecir, responde con el carácter de Cristo. Amada iglesia, el amor ágape es el fruto del Espíritu Santo. No nace de las emociones humanas, sino de la presencia de Dios obrando en nosotros. Porque es que en la cultura del primer siglo, amar al enemigo era una idea revolucionaria. Jesús mostró que el reino de Dios transforma completamente la manera de responder al conflicto. Porque cada vez que eliges amar en lugar de vengarte, derrotas una estrategia del enemigo. Porque el enemigo te quiere tener atado, te quiere tener atada a un odio, a una venganza. No tienes paz. Pero el amor es una de las armas espirituales más poderosas del reino. Porque el odio multiplica el dolor, el amor multiplica la gracia de Dios. Por eso el verdadero perdón rompe el cielo de la venganza, descansa en la justicia perfecta de Dios y refleja el carácter de Cristo. Por eso vence el mal con el bien. Quizás alguien te hirió profundamente y todavía esperas una explicación, una disculpa o justicia. Hoy Dios te invita a soltar esa carga y a confiar plenamente en Él. No permitas que el deseo de venganza gobierne tu corazón. Entrega tu causa al Señor y deja que el Señor escriba una nueva historia en tu vida. Y sobre todo, escriba el final de la historia. Porque es que la venganza ata el corazón al pasado. El perdón entrega todo en las manos de Dios.
Y cuando Dios toma el control, la paz reemplaza al resentimiento. La gracia vence el odio y el amor triunfa sobre la venganza. Por eso debemos desarmar nuestro corazón delante de Dios en esta hora. Hoy bendigo tu vida. Gracias, Señor, por tu palabra, porque creo, Señor, que tú estás haciendo que todo oyente, que aquel que está escuchando, que aquel que viene, está dispuesto a entregar esa carga. Hoy, Padre, te pido en esta hora que tú toques corazones. Que tú, Señor, aquel deseo de venganza de mi hermano, de mi hermana, hoy sea entregado. Que reine la paz en sus corazones. Que Dios obre de una manera especial para poder perdonar. Quizás esta persona te hizo mucho daño y cada vez que recuerdas, lo recuerdas con mucho dolor. Pero hoy el Señor te dice: entrégame tus cargas, entrégame ese odio, entrégame ese rencor que no te deja tranquilo, que no te deja tranquila. Hay alguien que me está escuchando en esta hora que no ha perdonado a su esposo. Tú dices: es que es difícil de perdonar porque él me hizo mucho daño. Pero hoy, si tú entregas ese rencor, ese odio, el Señor va a colocar en ti paz y vas a estar mejor, vas a estar tranquila. Hoy el Señor me muestra a un joven que ha visto mucha violencia en su hogar y te has echado la culpa. Has dicho: por mi culpa están peleando, por mi culpa se están agrediendo, y has tomado decisiones erróneas a través de esta situación porque quieres esconderte de ese problema. Aún has pensado en quitarte la vida. Pero en esta mañana el Señor te dice: ven a mí, entrégame esa carga y yo me encargaré de la situación. Perdona a tu papá, perdona a tu mamá. Recuerda que el enemigo está dañando ese hogar, está dañando tu hogar. Haz lo contrario. En vez de sentir eso en tu corazón, busca al Señor y entrégale tu carga, y verás que el Señor va a obrar de una manera especial en tu hogar. El Señor me muestra en esta mañana una mujer que ha sido accedida carnalmente en la niñez. El Señor te dice: quiero sanar tu corazón, pero debes perdonar. Y veo que de esa situación, de ese evento, ha nacido una niña. El Señor te dice en esta mañana: cada vez que tú la miras, recuerdas ese evento terrible. El Señor quiere sanar tu corazón, mujer, en esta hora. Entrégale esa situación al Señor. No cargues con esa culpa. Es que no fue tu culpa, mujer. El enemigo se ensañó contigo. Perdona a tu hija, abrázala. Es una bendición. Ella no tiene la culpa. Abraza a tu hija y pídele perdón. Es una bendición que Dios transformó para tu vida.
Ese evento sí fue crítico, fue terrible, pero hoy Dios quiere convertir esa situación en una bendición, porque tu hija te ama. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, en esta mañana. Te doy muchas gracias, Señor, en esta hora, en esta tarde, en esta noche. Sé que tú estás obrando en alguien. Tú has fallado, mujer. Tú has fallado, varón. Pero es tiempo de que te acerques a Cristo. ¿Tú quieres recibir al Señor en esta hora? ¿Quieres recibir el perdón de Dios en esta hora? Yo te voy a guiar. Te voy a guiar a una oración para que tú entregues toda carga al Señor. Yo sé que es difícil, pero haz esta oración conmigo. Señor Jesús, repite conmigo, Señor Jesús. Hoy reconozco que soy pecador y me arrepiento. Hoy te abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás, para cuando tú llames a lista, yo te pueda responder y decirte: Señor, heme aquí. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Transforma mi dolor en alegría. Cambia mi pasado y haz de mí una nueva criatura. Hoy confío en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, Dios ya te perdonó. No tienes que mirar tu pasado. Él ya te perdonó. Ahora lo que debes es caminar en Dios, buscar una iglesia de sana doctrina, donde se predique el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en sus diferentes manifestaciones. Pero también consíguete una Biblia y lee los evangelios, primero Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y yo sé que Dios va a obrar en tu vida. Te bendigo en esta hora. Hoy bendigo este tiempo y declaro que la gloria de Dios a través de este mensaje se extiende a aquel que lo escucha. En el nombre de Cristo Jesús. Porque es que yo creo firmemente que con Cristo vamos a la fija. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un abrazo. Bendiciones.